a terminar acusando a ti de narcotraficante, a ti, directamente. A ti, Chávez. No es que el gobierno apoya o que se permita, no. Te van a tratar de aplicar la fórmula Noriega. Es uno de los planes que en Estados Unidos se ha venido desarrollando. Están buscando la manera de que se asocie a Chávez directamente con el narcotráfico. Y luego cualquier cosa es válida contra un narcotraficante que es presidente. Un viaje a cualquier país del mundo y llega un comando y se lo lleva. Bueno, se trata de Estados Unidos, no. ¿Eh? Invadieron Irak con la excusa de que había armas de destrucción masiva. No las hay, no las hubo. Pero igual ahorcaron al presidente sin juicio ni nada. Fidel me dijo un día, Chávez, si a ti o a mí nos pasa eso, que nos invadan, lo último que podemos hacer es hacer lo que hizo Saddam, meterse en un hueco por allá. Hay que morir peleando, Chávez, allá en la primera línea de batalla. Y es lo que yo haría. No voy a irme por el monte. Morir al frente, con la dignidad de un venezolano que ama este país. Resulta que finalmente la historia le está dando la razón. Era la lectura más lúcida que nadie hizo jamás sobre cómo funciona el imperialismo norteamericano. Era la comprensión profunda de que un país con 300.000 millones de barriles de petróleo bajo tierra nunca iba a ser dejado en paz, mientras intentara usar esos recursos para su propio pueblo y no para dárselo a los Estados Unidos. Era la advertencia más cruda de un hombre que sabía perfectamente contra quién se estaba enfrentando. No hace falta tener grandes simpatías por Chávez, por el chavismo, mucho menos por Maduro, para entender que lo que estaba diciendo en aquel momento no era una cuestión ni siquiera ideológica de izquierdas o de derechas, era una cuestión básica de soberanía, de defensa de los recursos naturales de un país. Que eso pienses lo que pienses, sea tu ideología la que sea, debes defenderlo. Que tus recursos naturales son tus recursos naturales y jamás tienes que permitir que te venga, en este caso, un líder del imperio, en el norte, en este caso, un presidente naranja, que por desgracia ha vuelto a gobernar en los Estados Unidos, a reivindicar que eso le pertenece. Y todo aquello que dijo Chávez en su momento, puede verlo con sus propios ojos el mundo entero. Pero es ahora mismo cómo funcionan los Estados Unidos, insisto, una cosa que Chávez había advertido y que, ojo, no solamente había advertido en discurso, sino que lo denunció también con nombres y apellidos. En 2008, de hecho, habló públicamente de la Operación Balboa, que era un ejercicio militar que España en su momento, con Aznar, había realizado en 2001 simulando una invasión del occidente de Venezuela desde Colombia y Panamá. Un juego de guerra le llamaron entonces, una simulación inocente, pero Chávez entendió lo que significaba. Se preparaban para una agresión militar contra Venezuela. Una provocación que lo que pretendía era obligarles a dar alguna especie de respuesta que después pudiesen escalar hasta una intervención en tierra. Igual que está haciendo ahora Donald Trump con la excusa del narco. Y entonces Chávez fue absolutamente claro, brutalmente claro sobre lo que haría si esto ocurría. De ocurrir un escenario como ese, dijo que no habría petróleo para nadie, porque habían decidido que el petróleo era de ellos y que tendrían que pasar por encima de lo que decía que eran los hijos de Bolívar, ya ponía la épica obviamente bolivariana, antes que entregar los recursos. Y hoy, unos cuantos años después, un par de décadas después, hay 6 destructores frente a las costas venezolanas. Hay un submarino nuclear, hay buques de misiles y el portaaviones, el USS Gerald Ford, más grande de la historia de la humanidad. Aviones F-35 desplegados y un presidente estadounidense que está hablando del petróleo venezolano como si fuese una propiedad privada que le hubieran usurpado a él. Chávez lo dijo desde el principio, y el principio no fue hace tanto tiempo. Cuando en 2007, por ejemplo, obligó a las transnacionales petroleras a convertirse en socias minoritarias de PDVSA, la filial nacional de Venezuela, o a marcharse del país, ExxonMobil eligió el conflicto, demandó a Venezuela en tribunales internacionales, intentó congelar activos de la petrolera estatal en Londres, en Holanda, en Estados Unidos, quería arrodillar al gobierno bolivariano, obligarlo a retroceder, a demostrar que nadie se atreve a desafiar al capital norteamericano sin pagar las consecuencias. Y Chávez en ese momento no retrocedió ni un centímetro. Chávez dijo muy claro que los recursos del pueblo eran del pueblo y que no por mucho que se pusiesen a intentar amedrentar a una gran empresa estadounidense de capital extranjero, iban a arrodillarse a sus intereses como ahora pretende Donald Trump. Defendió la nacionalización como un acto soberano, reconocido además en las Naciones Unidas desde el 62. Cuando la Asamblea General estableció que los pueblos son soberanos en el manejo de sus recursos naturales y que el interés de los países está siempre por encima de cualquier interés particular o privado. Y ahora tenemos que escuchar, por desgracia, gente como María Corina Machado, que ha ganado el Premio Nobel de la Paz, diciendo en un podcast con el hijo de Donald Trump Jr., que las empresas estadounidenses van a ganar más que nunca en el caso de que entren en Venezuela. Es vomitivo. Cuando no puede ganar en los juzgados, entonces saca los portaaviones. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. Chávez lo advirtió.
Dijo que inventarían excusas, que hablarían de terrorismo, de narcoterrorismo. Es exactamente lo que está pasando. Que buscarían cualquier pretexto para justificar lo injustificable. Y miren lo que dice Donald Trump. Que el régimen de Maduro financia terrorismo, tráfico de personas, asesinatos, secuestros, narcos. Es su excusa, es su relato. El cártel de los soles es una organización terrorista que tienen que entrar. Que Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Que es el mismo guión de siempre. Si fuese la primera vez que nos lo intentan colar, nos podríamos hacer los sorprendidos, pero es el mismo guión de siempre. El mismo libreto que utilizaron en Irak con las armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. El mismo que usaron en Libia y la destruyeron. Y la diáspora venezolana, si ahora es grave, toda la gente que tiene que vivir fuera de su amado país. Imaginen con una guerra. Iba a ser espectacular la destrucción. El tejido social de las ciudades venezolanas, de todo lo que hay ahí. Lo mismo que utilizaron en Libia con la intervención humanitaria que al final ha acabado convirtiendo en un estado fallido al país. El mismo que han utilizado ese argumento cada vez que necesitan justificar el saqueo de los recursos de otro pueblo. Pero es que esta vez ni siquiera disimulan, otras veces disimulan más, pero ahora Trump lo dice abiertamente. Quiere el petróleo, es mi petróleo, nos lo robaron, que me lo devuelvan. Considera que la nacionalización de 1976, que ni siquiera fue una cosa de Chávez, ni de Maduro, ni de la Revolución Bolivariana, fue una cosa terrorífica y está dispuesto a utilizar la fuerza militar para recuperar lo que cree que es suyo y que le robaron en el 76. Es delirante. Y Chávez en estos vídeos lo explicó desde el primer día. Parece mentira. Ojalá no terminemos en la otra punta de la historia, que es con el país destruido y teniendo pues algo parecido a Libia, a Siria o a Irak, pero en el Caribe.